Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Los que ya se están incorporando. Sí, se entiende, profe. Es más complicado, ¿verdad? Era como yo les decía, esta parte de circuitos es un poquito tal vez más compleja por el hecho de que uno tiene que pensar bien cuáles son los, en realidad el paso a paso de un circuito y tener que meterse en la realidad de la empresa, tener en cuenta cuáles son los distintos tipos de controles que necesariamente tienen que existir. Eh, Insisto, el parcial no va a ser sobre un circuito, es decir, puede ser sobre uno de los 4 circuitos que trabajamos, circuito de compras, ventas, pagos o cobro, es decir, no se va a tomar otra cosa más de lo que vimos, obviamente que tal vez, a ver, lo que quiero transmitirles como tranquilidad un poco para el parcial. Eh, Fíjense que como repaso, la profesora Crexi me pidió que les levante en el aula un ejercicio adicional de ventas a crédito, por ejemplo. Entonces, fíjense que ustedes ahí están trabajando sobre un circuito específico, es decir, están trabajando sobre un circuito de ventas, con la diferencia que nosotros habíamos visto inicialmente el segundo práctico circuito era ventas al contado. Bueno, pero en definitiva no dista mucho. Vamos a hacer la suposición, no sé, se podría trabajar en un parcial, estoy hablando, no tengo idea cuál va a ser el circuito en el parcial, pero por ejemplo, puede en el parcial trabajarse sobre un circuito de ventas con tarjeta de crédito, por ejemplo. Está, o sea, donde las cuestiones básicas en cuanto a los sectores que intervienen, los formularios que intervienen, los distintos tipos de controles que se tienen que hacer y demás son básicos de un circuito de venta, ¿sí? Pero se le agrega algo específico que tiene que ver en este caso, bueno, con la particularidad de que se está haciendo un procedimiento de venta o una venta con tarjeta de crédito, donde la cuestión de vender a crédito ya tiene un componente de algún tipo de procedimiento que se tiene que hacer distinto a que si fuera una venta al contado. ¿Me explico? Entonces es como que hay determinadas cuestiones que se pueden incorporar de pago, de cobro. Fíjense que en el circuito de cobranza nosotros trabajamos sobre cobranzas de ventas a crédito, ¿se acuerdan? Documentadas. Entonces, evidentemente venía de un procedimiento de venta, de un circuito, ¿no? De ventas a crédito, pero con la particularidad de que eran ventas a crédito documentadas. Y por eso aparecía ese listado de clientes morosos documentados, que la empresa... Bueno, sacando eso, que obviamente un ejercicio igual a ese no se les va a tomar, pero sí se les puede tomar otro circuito de cobranzas, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, que sea una cobranza por ventas a crédito sin documentar. Entonces, fíjense que ese pequeño detalle de que sea un circuito de cobranza de ventas a crédito sin documentar, ya les está quitando a ustedes el elemento de tener los pagarés, les está quitando el elemento de tener el listado de clientes morosos documentado, ¿se entiende? Pero en definitiva, las cuestiones básicas en cuanto al circuito de cobranza son las mismas. Sí, bueno, yo por eso les di en su momento para que tengan este link de Vázquez para que miren qué otros sectores pueden intervenir cuando una empresa es mucho más grande. Y yo también les quiero comentar, nosotros acá estamos trabajando, qué sé yo, les damos ejemplo de pymes, de empresas familiares y demás. Bueno, puede ser que en el parcial se hable de una empresa un poquito más grande que tenga algún que otro sector más que interviene de los que tradicionalmente venían interviniendo en estos 4 circuitos de los que nosotros venimos trabajando. Entonces, obviamente que se les va a dar el parcial diciéndoles que los sectores que intervienen en el circuito son tal, tal y tal, y las funciones que cumplen dentro del circuito, estos sectores son tal, tal, tal y tal, como para guiarlos a ustedes y que no se encuentren sectores y no saben qué hace dentro de ese circuito. O sea que también como sugerencia les digo que es importante que ustedes lean en detalle, tranquilos, por más de los nervios que uno tiene cuando rinde un examen, pero traten de leer minuciosamente las funciones que cumplen esos sectores, de modo de poder comprender por qué intervienen en ese circuito puntualmente. ¿Está?
Y bueno, y sobre todo comentarles nada, que digamos, el formato va a ser el mismo que el primer parcial, donde ustedes van a tener un planteo de una norma de procedimiento seguramente, y las opciones van a ser las mismas opciones que veníamos trabajando en los prácticos. Puede ser que se les dé la norma, como este ejercicio último, que se les pida que grafiquen el cursograma y que identifiquen los errores con sus soluciones propuestas, así tal cual lo hicimos. La otra alternativa puede ser que se les dé la norma de procedimiento y el cursograma, ya armado. Por ende, que no lo tengan que graficar y solamente tengan que identificar los errores, soluciones propuestas, qué sé yo, por ejemplo, identifiquen control simple, cruzado y redacten la norma de procedimiento de tal parte a tal parte. Ejemplo. ¿Ven? Entonces, otra alternativa podría ser de que ustedes tengan la norma de procedimiento, tengan el cursograma ya armado, traten de identificar los errores y solución propuesta y grafiquen el nuevo cursograma en base a la solución propuesta que ustedes dijeron. O sea, son distintas variantes que pueden existir sobre la base de lo que nosotros vinimos trabajando. Que nosotros no hayamos trabajado en la redacción de una norma nueva, en base a los errores detectados, diga que no lo hayamos dado. Por eso es que cuando nosotros le proponemos la solución propuesta, y que ustedes la tienen levantada en el aula, así como van a tener esta también, que es el último ejercicio, nosotros en la parte de la solución propuesta siempre les explicamos paso a paso cómo debería ser correctamente solucionando el error que ustedes identificaron. De modo que si ustedes tuvieran que redactar la norma, ya tengan el contenido, ¿no?, de la norma correctamente en base a la solución que ustedes pusieron o que nosotros les pusimos como solución propuesta de lo que identificaron como errores. Y la segunda parte, por supuesto, ustedes ya saben que van a tener una parte de teoría que calculo yo que va a ser de la misma manera de tener esas preguntas donde ustedes tienen que decir si es verdadero o falso, que fundamenten, o un multiple choice, específicamente en la parte que nos compete a nosotros, que somos un grupo promocional. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna? Nosotros vamos a vamos a volver a encontrarnos el martes, a la misma hora de siempre, para trabajar con, bueno, tenemos dos ejercicios, repito, uno era el ejercicio de repaso que estaba en el aula, que ya tienen la solución propuesta hoy, y otro que le vamos a levantar seguramente el fin de semana para que lo puedan trabajar, y bueno, y seguramente sobre la base de eso trabajar en la clase de repaso. ¿Está? Así que bueno, si no hay alguna otra pregunta, dejo un ratito para aquellos que me quieran hacer alguna pregunta, por ejemplo, con respecto al trabajo final. Por ahí mejor si me habilita, quien me quiera preguntar me habilita el micrófono, para mí mejor, antes que leer el chat, me parece que es mejor la retroalimentación. Esperen un poquito, mientras estoy esperando que alguno de ustedes me pregunte algo, estoy mirando las pautas para el trabajo final, si lo tengo por acá. ¿O no hay ningún tipo de preguntas? ¿Ninguna? Bueno, si no hay preguntas, entonces chicos, terminamos la clase, ¿sí? Y nos estamos viendo ya el martes de la semana que viene, ¿les parece? ¿Estamos, chicos? Bien. Sí, profe. Estamos. Sí, profe. Bueno, chicos, nos vemos y después respondo un poquito ahí a algunos que me preguntaron algunas cuestiones por el chat privado mío, ¿sí? Así que bueno, suerte, estudien y nos estamos viendo el martes si todo anda bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao.